Hola, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén bien. Vamos a hablar hoy acerca de los sentidos y de las características sensoriales. Anteriormente ya habíamos hablado de la definición de la evaluación sensorial y la importancia que tiene en los alimentos y cómo por medio de los sentidos vamos a poder percibir diferentes características sensoriales. En este caso vamos a hablar de cada uno de los sentidos y cuáles son aquellas propiedades que pueden ser identificadas. Entonces voy a compartirles la presentación. Muy bien. Vamos a enfocarnos especialmente en la vista y en el olfato. Habíamos dicho que los sentidos son la herramienta en esta materia y nos van a ayudar a determinar todas aquellas propiedades que tienen relación con el alimento. Como una definición podemos decir que los sentidos son los medios con los que el ser humano percibe y detecta el mundo que nos rodea. Todas aquellas emisiones o todas aquellas o todos aquellos estímulos que vengan del exterior van a ser captados por nuestros órganos, en este caso los ojos para la vista, el oído en la audición, la piel, toda la piel en general para el tacto, la nariz para el olfato y la boca para el gusto. ¿Sale? Entonces, todos estos órganos nos van a ayudar a detectar aquellas propiedades de los alimentos que van a llegar en una forma de, ya sea de un estímulo eléctrico, de un estímulo visual, de un estímulo químico. Especialmente, pues los vamos a dividir en dos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a los sentidos los podemos dividir como físicos y como químicos? Muy general podemos decir que el olfato y el gusto los vamos a dividir o los vamos a clasificar más bien como estímulos que son recibidos o que son activados por estímulos químicos y la audición, el tacto y la vista con estímulos físicos. Muy bien, aquí está más claro. Esta es la forma en que vamos a clasificar a los sentidos, ¿sale? Dependiendo el estímulo que llegue. Si no sabes o no has entendido bien esa parte de estímulo, te sugiero que veas el video anterior donde explicamos que el estímulo es cualquier agente externo que llegue a tener contacto con nuestros sentidos. ¿Sale? Este puede ser un estímulo mecánico, un estímulo físico, químico, electromagnético, etcétera. Entonces, podemos decir que los sentidos están clasificados en químicos y en físicos. En químicos, pues estaría el olfato y el gusto. ¿Por qué? Porque en este caso son químicos los que se perciben por medio del olfato. Los compuestos volátiles, de alguna forma, aunque no se ven, vienen arrastrados por el aire y llegan hasta nuestra nariz y son detectados por aquellos receptores olfativos que ya hablamos la clase anterior. Lo mismo pasa con el gusto. Todos aquellos químicos que se encuentran involucrados en los alimentos al momento de probarlos son liberados en la saliva y finalmente detectados por receptores del gusto. ¿Sale? Por otro lado, tenemos que también podemos dividir a los sentidos dependiendo de estos estímulos físicos. Los estímulos físicos llegan hacia nuestros órganos en diferentes formas. Por ejemplo, a la vista llegan en forma de luz electromagnética y es detectado por receptores de la vista y posteriormente pues interpretados. Ahorita vamos a hablar más de eso. En el tacto lo mismo, puede llegar por medio de vibraciones, de una punción y podemos detectar un estímulo físico por medio del tacto, no solo por la boca, sino que también puede ser por toda la piel en general, ¿sale? Esto pueden ser dedos, manos, e incluso la piel más externa, ¿sale? Y también lo podemos dividir de los que están involucrados, los órganos que están involucrados, pues serían los oídos, ¿no? Con el sistema auditivo.
Es también un estímulo físico que llega por medio de ondas o de vibraciones hasta nuestro oído y es detectado por el mismo, por medio de receptores auditivos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la relación con las propiedades sensoriales. Esto lo vamos a estar viendo más adelante, pero esta es como una tabla general de aquellas propiedades que se pueden detectar por cada uno de los sentidos. Es muy general, pero bueno, con la vista o con el sentido de la vista podemos detectar las primeras propiedades o las más acercadas al producto, donde aún no probamos el producto, no lo leemos, simplemente y por medio de la vista podemos determinar si ese producto nos gusta o no, dependiendo su apariencia. En este caso, la apariencia es la medición o la detección de color, la forma, el tamaño y la textura de ese alimento. ¿Ok? Por medio del olfato vamos a determinar olor, aroma y sabor, que no es lo mismo olor y aroma. Y el sabor es un conjunto de varias propiedades que nos va a dar esta propiedad que es más compleja, el sabor, y está compuesta principalmente de olor, aroma y sensaciones trigeminales, pero lo vamos a ver posteriormente. El sentido del gusto es aquel que nos va a ayudar a detectar aroma y sabor en la boca, ¿sale? Esto es, acuérdense que en boca. El tacto es el sentido que nos va a ayudar a determinar la textura de un alimento, si este es granuloso, si es viscoso, si es líquido, si se quiebra fácilmente, si es, no sé, si tiene alguna propiedad misma del alimento, ¿sale? Y por medio de la audición también vamos a poder detectar la apariencia y la textura. Este sentido es como una ayuda o como un apoyo para medir apariencia y textura. Al momento que ustedes toman un alimento con sus manos, si aún probarlo y escuchan algún sonido que hace al momento de comprimirlo o de quebrarlo, ustedes pueden determinar la apariencia de ese producto y también la textura. Ok, yo les comentaba que todas aquellas o todos aquellos estímulos que llegan a nuestro cuerpo, que llegan a nuestros sentidos, son detectados por unas partículas llamadas receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales van a variar en forma y en función dependiendo del órgano que lo está recibiendo. Existen los mecanorreceptores y los quimiorreceptores. Como ya se imaginarán por su nombre, estos dependen del tipo de estímulo y el órgano al que lleguen. Por ejemplo, entre los mecanorreceptores podemos encontrar a los audioreceptores, como su nombre lo dice, son aquellas células que se encuentran dentro del oído y que pueden detectar ruido, o en este caso ondas vibratorias que llegan al interior de nuestro órgano, en este caso del oído, y esas células muy especiales tienen la función de detectar esas vibraciones, ¿sale? Y posteriormente traducen esa vibración en un estímulo eléctrico que posteriormente se lleva al cerebro y es interpretado como una respuesta. ¿Ok? Entonces, no es que las ondas sonoras lleguen a nuestro oído y lleguen directamente al cerebro como ondas sonoras. Eso no ocurre. Hay un intermediario y estos intermediarios son los receptores. Los receptores convierten todo aquel estímulo, en este caso la audición o las ondas sonoras, y las van a traducir o las van a transcribir a corriente, a electricidad o a impulsos eléctricos, ¿sale? Entonces, bueno, entre los mecanorreceptores ya vimos que están los audioreceptores, que son aquellas células que se encuentran dentro del oído y transforman las ondas sonoras en impulsos eléctricos. Por otro lado, tenemos también los receptores cutáneos. Como su nombre lo dice, se encuentran en la piel. Tenemos diferentes tipos de receptores cutáneos.
Estos receptores cutáneos dependen del tipo o en la zona en la que se encuentren en la piel, pero los podemos dividir en tres, ¿sale? Aquellos receptores que son de tacto-presión o que se activan al momento de tener un contacto con la piel, ¿sale? Por ejemplo, cuando ustedes tocan a alguien con su dedo, esa persona voltea porque está percibiendo una presión en su piel. ¿Quiénes son los que detectan esa presión? Pues los receptores cutáneos, que están detectando una presión en la superficie de su piel. O también cuando alguien nos pellizca, que percibimos un poco de dolor, esa presión es detectada por medio de otros receptores que se encuentran también en la piel y están percibiendo que se está ejerciendo una presión. Por otro lado tenemos termorreceptores. Estos termorreceptores los tenemos también en la lengua, los tenemos en toda la piel y son los encargados de ayudarnos a determinar si hay frío o hay calor, o si el producto está frío o está caliente. Estos son muy sensibles y detectan esta variación de temperatura y actúan de alguna forma o mandan esta señal, como les decía, hasta nuestro cerebro, lo que es interpretado como una sensación agradable o una sensación de dolor. ¿Ok? Por otro lado tenemos las terminaciones trigeminales. Estas se encuentran también en la piel. Son receptores que tienen la capacidad de determinar o de indicarnos cuando hay dolor. Cuando nosotros nos picamos, por ejemplo, con una aguja, aquellos receptores encargados de determinar el dolor son activados, ¿sí? Y mandan una señal al cerebro para indicar que hay un dolor. Estos receptores son los famosos o las famosas terminaciones trigeminales que se encuentran en toda la piel e incluso en la boca, ¿sale? Ahorita les voy a explicar más adelante aquellos receptores trigeminales que se encuentran en la boca porque también hay alimentos que causan dolor. Por otro lado tenemos los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son receptores que detectan químicos, ya sea en la nariz o en la boca, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tenemos las papilas gustativas. Las papilas gustativas se encuentran en toda la lengua y son las encargadas de detectar distintos compuestos. Estas papilas son muy específicas para cada uno de los compuestos, es decir, tenemos papilas gustativas que detectan los compuestos dulces o las sustancias saladas, las sustancias amargas, las sustancias agrias y también las sustancias relacionadas con el compuesto umami, ¿sale? Ese es otro sabor, el compuesto umami. Entonces, estas papilas son muy específicas de cada uno de estos. Hay una papila específica que detecta el sabor dulce, por lo tanto ya se imaginarán la cantidad de papilas que tenemos en la lengua y que cada una de ellas cubre una función. Voy a explicar este tema más adelante, solo quiero que sepan que en la lengua y en la nariz tenemos quimiorreceptores que detectan partículas muy específicas y que son interpretadas, ¿sale? En el caso de la lengua, pues se encuentran las papilas gustativas, solo las papilas gustativas están en la lengua. Por otro lado, y en el sistema olfativo tenemos a las neuronas olfativas, ¿sale? Las neuronas olfativas son aquellas células encargadas de detectar compuestos volátiles en los alimentos. Acuérdense, como comentamos anteriormente, todos aquellos compuestos que se puedan volatilizar o que estén en el aire, que sean arrastrados por el aire y puedan llegar hasta nuestra nariz, van a poder ser determinados. Igual que las papilas gustativas, estas neuronas son específicas de cada uno
de los estímulos que estamos percibiendo. Es decir, que son específicas para cada una de las moléculas que tienen la capacidad de liberar olor, ¿sale? Entonces, bueno, esta también la vamos a ver más adelante y les voy a explicar cuál es la función del sistema olfativo y la fisionomía aproximada de lo que hacen, ¿sale? Por otro lado, tenemos también las terminaciones del nervio trigeminal, igual que en la piel, como les comentaba de este lado. En la lengua tenemos terminaciones del nervio trigeminal. Estos receptores tienen la capacidad de detectar irritación o dolor, ¿sale? Entonces, estas papilas que también de alguna forma determinan esa característica de los alimentos, nos va a ayudar a traducir ese dolor o esa irritación en una respuesta por medio del cerebro. ¿Sale? Entonces también tenemos terminaciones del nervio trigeminal en la boca, la vamos a ver más adelante a profundidad, pero este también es un receptor de aquellos compuestos químicos que llegan hacia nuestra boca y que producen dolor, ¿ok? En el caso de las neuronas olfativas, por aquí les puse una imagen. Acuérdense que estas neuronas se encuentran en el sistema olfativo y son estas ramificaciones, ¿sale? Estas ramificaciones, aquí hay una amplificación de esa parte, salen de una parte del sistema olfativo que se llama bulbo olfatorio. Estas cositas que parecen raíces son las famosas neuronas olfatorias y tienen la capacidad de detectar compuestos muy específicos del alimento. Entonces, como nosotros cuando consumimos o olemos un producto, es una mezcla de muchos aromas, es una mezcla de muchos sabores, imagínense que cada uno de esas moléculas específicas llega a una célula nerviosa o a una neurona olfatoria específica que detecta ese olor. Y esa información va a viajar por todo este conducto y por medio de nervios o de canales nerviosos va a llegar hasta nuestro cerebro y va a ser interpretado como un compuesto específico, ¿sale? Es decir, nosotros cuando leemos una rosa, no es que haya un compuesto específico olor a rosa, hay muchos tipos de olor a rosa y esa conjunción de todos los olores que tiene, nuestro cerebro la va a integrar y nos va a determinar finalmente de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, ya se imaginarán qué tan complejo es cada uno de los sentidos, todo lo que tienen que hacer para llegar o llevar esa información y que el cerebro la detecte en forma de estímulos eléctricos que son específicos de cada uno de los órganos. Entonces, bueno, aquí por ejemplo les hablaba del estímulo y el receptor sensorial. Anteriormente yo les decía, tiene que haber un estímulo externo para que nuestros receptores puedan ser activados. Entonces, bueno, el estímulo habíamos dicho que es todo toda aquella emisión que viene de fuera, ¿sí? Y que va a provocar que se activen cada uno de nuestros receptores sensoriales. Ahorita en la diapositiva anterior les expliqué así a grandes rasgos y los pudimos dividir entre mecanorreceptores y quimiorreceptores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un mecanorreceptor, ¿sí? Es un receptor que actúa al momento del tacto. Hay muchos tipos de mecanorreceptores y más adelante nos vamos a hablar un poco más de ellos, pero bueno, aquí vamos a poner solo uno. El nombre se llama corpúsculo de Meissner y bueno, no es importante que se aprendan el nombre de los receptores, solo quiero que sepan
que dependiendo el tipo de estímulo mecánico, es el receptor que va a actuar. Acuérdense que hay termorreceptores, hay receptores de presión y de dolor que van a detectar esta variación y la van a mandar en forma de señal eléctrica hacia nuestro cerebro. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un estímulo mecánico. Por otro lado, aquí entonces el estímulo sería térmico, ¿sale? El estímulo térmico va a provocar que nuestros receptores sensoriales del tacto perciban si ese producto es frío o es caliente, ¿sale? Aquí en dado caso actuarían los termorreceptores, aquellos encargados de determinar la variación de temperatura, ya sea en el cuerpo o en la lengua, ¿ok? Por otro lado tenemos los estímulos luminosos. Los estímulos luminosos van a permitir que los receptores sensoriales, que en este caso se encuentran en el ojo, tengan la capacidad de traducir esa fuerza de luz o esa energía electromagnética y va a ser interpretada por nuestros receptores. En este caso, los receptores que se encuentran en la visión se llaman bastones y conos. Cada uno de ellos tiene una función específica y la vamos a ver más adelante. Solo quiero que sepan que para los estímulos luminosos tenemos receptores sensoriales en la vista o en los ojos llamados bastones y conos. Por otro lado tenemos los estímulos acústicos, ¿sale? Estos estímulos acústicos llegan en forma de vibraciones o de ondas vibratorias o de ondas sonoras que traen consigo partículas y dependiendo de la vibración de esas partículas va a ser la intensidad con la que llega hasta nuestro oído. Por ejemplo, cuando ustedes muerden una papa, ese sonido lo pueden percibir porque están ejerciendo una presión, están rompiendo una estructura, pero alcanzan a percibir ese crunch, ¿no? en su oído. Entonces, esa vibración la alcanza a percibir el oído por medio de receptores auditivos. Entonces, aquí el estímulo serían las ondas sonoras y los receptores sensoriales pues van a ser aquellos que se encuentren en el interior de nuestro oído. En este caso, aquí hay un receptor auditivo. Como pueden ver, tienen unos cilios o unos pelitos que son muy sensibles ante vibraciones y esta vibración la traducen o la llevan por medio de sus canales nerviosos hasta nuestro cerebro y el cerebro la recibe ya como un impulso eléctrico. Todos los estímulos externos llegan al cerebro en forma de impulsos eléctricos. También vamos a hablar un poco más de esto adelante. Por otro lado, tenemos también estímulos eléctricos, ¿sale? Esta variación o esta cantidad de energía puede ser percibida por nuestra piel en general, ¿sale? Por medio también de mecanorreceptores. Esta energía la va a traducir el cerebro en forma de impulsos eléctricos y nos va a ayudar a detectar si, por ejemplo, es una sensación que nos causa dolor o que no nos causa dolor, ¿sale? Pero otro estímulo en este caso podría ser una energía eléctrica, igual que los anteriores, ¿no? Son estímulos externos que vienen del medio ambiente y que son detectados por receptores sensoriales. Aquí tenemos, por ejemplo, de los más importantes y que vamos a estar trabajando más, los estímulos químicos. El estímulo químico, como hablamos en la diapositiva anterior, es todo aquel compuesto que puede entrar por medio de la boca al momento de ingerir los alimentos o por medio de la nariz al momento de olerlos. Cada uno de ellos tiene a su receptor integral que es muy específico del sistema. Por ejemplo, ya habíamos hablado de las papilas gustativas,
que se encuentran a lo largo de toda la lengua. Estas son muy específicas de cada uno de los compuestos y bueno, estos serían los receptores gustativos, los que se encuentran en el gusto o en la lengua. O también, bueno, puede haber papilas en todo el interior de la boca e incluso en la parte posterior de la boca y en las paredes, ¿sale? Entonces, por eso cuando ustedes toman o comen un alimento, pueden percibirlo a través de toda su boca. Sin embargo, bueno, están más conjuntas en la lengua y hay zonas en donde se encuentran grupos de papilas gustativas que detectan ciertos compuestos. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. También tenemos aquellos receptores sensoriales pero olfativos en la nariz. Como habíamos mencionado anteriormente, en el bulbo olfatorio se encuentran todas aquellas neuronas olfatorias que detectan compuestos específicos cuando nosotros olemos un producto o cualquier compuesto, ¿sale? Entonces, estos químicos viajan a través del aire y llegan hasta nuestra nariz. Si no hay un vehículo que los lleve, que en este caso es el aire, pues no vamos a poder detectar a estos compuestos. Entonces, una de las características es que estos compuestos tengan la facilidad de liberarse y de poder entrar por el sistema olfatorio para poder determinar de qué estamos hablando. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de la estructura de un receptor olfativo. Como pueden ver, tiene estos pequeños pelitos que detectan cada uno de los estímulos químicos y son específicos de cada molécula, ¿vale? Entonces, un pelito puede ser que nos detecte un alcohol, otro pelito nos va a detectar si se trata de un aldehído, otro si es un éster o si hay una cadena hidrocarbonada o si hay un anillo benceno, etcétera. Es muy específico de cada uno de las moléculas, es un sistema muy muy complejo y finalmente pues esta información de cada pelito va a llevarse hasta el cerebro y va a ser integrada aquí y ese conjunto de muchos olores nos va a permitir que el cerebro lo detecte como un producto general. Cuando nosotros decimos que olemos, por ejemplo, a mantequilla, es porque hay un conjunto de muchos compuestos aromáticos que se juntan y que dan la nota a mantequilla, ¿sale? Entonces, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero solo quiero que vean de esta diapositiva los tipos de estímulo que son mecánico, térmico, luminoso, acústico, eléctrico y químico, y aquellos receptores que son específicos de cada uno de los órganos que detectan estos estímulos, ¿vale? Muy bien, esto es un esquema de todas aquellas atributos que se pueden percibir en un alimento. Por medio del ojo, ya habíamos visto una tabla de esto, pero bueno, aquí está un poco más desarrollado. Podemos percibir ciertas características mismas del alimento. Por ejemplo, por medio de la visión ustedes pueden determinar el color de un alimento, el brillo, es decir, si está más cercano a blanco o a negro, el tamaño del alimento y la forma, ya sea del alimento o de las partículas que lo conforman. Entonces, por medio de la vista nosotros vamos a poder calificar de entrada la calidad de un producto. Acuérdense que habíamos platicado que muchas veces nosotros tomamos decisiones por medio solo de la vista. Cuando vamos al súper no nos permiten abrir el producto, ¿verdad? Entonces lo detectamos o lo podemos calificar de alguna forma e incluso tomar la decisión de comprarlo si nos gusta cómo se ve, ¿sale? Entonces es una propiedad o son propiedades muy importantes y que van a dar la primera impresión del producto. Por medio de la nariz vamos a detectar sustancias aromáticas volátiles, lo que comentábamos anteriormente. Por medio de la nariz vamos a percibir el olor de un producto, ¿sale? Que entra directamente por la vía nasal. El olor es detectado por la vía nasal,
¿sale? Cuando ustedes jalan aire por la nariz, detectan olor solamente por la nariz. Pero también por medio de la nariz vamos a poder determinar el aroma en boca. Lo vamos a explicar más a profundidad adelante, pero solo quiero que sepan que para detectar aroma en boca, que como su nombre lo dice es aroma en la boca, también necesitamos de esta vía nasal, ¿sale? Entonces, si ustedes no tienen o la nariz en este caso está tapada o no hay flujo de aire, no vamos a poder determinar el aroma en boca, porque para determinar aroma en boca necesitamos de esta vía nasal, ¿sale? Entonces, por medio de la nariz vamos a determinar el olor y el aroma en boca, ¿sale? Por otro lado tenemos la lengua o la boca, que es en donde se determinan los gustos básicos. ¿Cuáles son los gustos básicos? Pues son principalmente 5. El sabor ácido o el gusto ácido, el gusto dulce, salado, amargo y umami. Este último compuesto tal vez no lo conozcan bien. Es un compuesto que es un conjunto de varios aminoácidos y que lo descubrieron en Japón. De hecho, umami en japonés significa rico o sabroso. Y este compuesto ya es parte de toda la gama de gustos que tiene el ser humano. Realmente no es un gusto tan antiguo como estos 4, antes solo se tenía conocimiento de estos 4, pero umami ya entra en el grupo de los gustos del ser humano, ¿sale? Entonces vamos a estar trabajando con este gusto umami y vamos en las prácticas por ahí vamos a usarlo para que puedan saber cuál es la sensación que se percibe al momento de degustar, ¿sale? Por otro lado, y también en el sistema el sistema de la boca, vamos a determinar por medio de la lengua y de los receptores trigeminales, ¿se acuerdan? Que hablamos en la presentación anterior. Son aquellos receptores que perciben dolor o irritación, ¿sale? Entonces, estos receptores se encuentran a lo largo de toda la lengua. Son aquellos que van a determinar si un producto es astringente, ardiente, refrescante, caliente, ¿sale? Vamos a ver con ejemplos más adelante cada una de estas para que tengan pues como conocimiento, porque ustedes los han probado, aquellos compuestos que les producen astringencia, ardor, dolor en su lengua, y bueno, son especialmente químicos. Sin embargo, este sistema también forma parte del sistema del tacto, porque, bueno, hay receptores de trigeminales del tacto también en la lengua, pues es una parte de piel, ¿sale? Entonces forma parte del sistema del tacto, pero bueno, también son químicos los que lo provocan, ¿sale? Entonces, en el sistema de la boca o en la boca, vamos a poder detectar tanto las sensaciones gustativas, que son estas 5, como las sensaciones trigeminales, que son astringente, ardiente, refrescante y caliente. También en la cavidad bucal vamos a poder percibir aquellas características que tengan que ver con la textura. Vamos a poder realizar movimientos musculares y articulares y poder detectar si necesitamos cierta presión para desintegrarlo, si es un producto que se derrite fácilmente, si necesitan utilizar los dientes para poder desintegrarlo. Todos estos movimientos ocurren también en la cavidad bucal. Y también en la cavidad bucal o por medio de este sistema vamos a poder determinar la consistencia o la textura de los alimentos, ¿sale? Cada uno de estos los vamos a ver más adelante porque vamos a ver específicamente cada órgano, el ojo, la nariz, la boca, el oído y la piel, ¿sale? Entonces vamos a poder determinar
cuál es la función de cada uno de estos y vamos a estudiar cada propiedad, ¿sale? Es importante porque al momento de hacer prácticas, nosotros vamos a poner en marcha todos estos conocimientos. Por medio del oído, ¿sí? Podemos detectar el ruido, ¿sale? Aquellas ondas vibratorias que viajan por el aire y llegan hasta nuestro oído y son detectados por nuestros receptores auditivos, ¿sale? Entonces, estos son todos los atributos sensoriales que podemos percibir de un alimento y dependen del órgano en el que se esté activando, ¿sale? Entonces, para que haya una impresión visual o una imagen, debe de haber luz. Para que haya o se pueda detectar sustancias aromáticas, debe de haber aire. Para poder percibir los gustos y las sensaciones trigeminales en la boca, así como las texturas, pues debemos de consumir un producto, ¿sale? Para poderlo calificar. Y finalmente, bueno, debe de haber ruido para que nosotros podamos traducir esa información. Ok, entonces, la imagen anterior pudimos ver cómo detectar individualmente los atributos sensoriales dependiendo el órgano, ¿sale? Yo les comentaba, y nos vamos a enfocar en este rectángulo rojo, que para detectar el olor necesitamos solamente de la vía nasal. Sin embargo, deben de saber, y lo habíamos platicado anteriormente, que el sabor es un conjunto de propiedades que se deben de integrar para poder determinar un sabor. Es decir, no podemos decir que un producto tiene un sabor solamente por ponerlo en nuestra lengua. Deben de activarse varios sistemas para que podamos determinar este sabor. Entonces, ¿cuáles son aquellos que se involucran para determinar el sabor? Es una integración de aroma en boca, lo que les comentaba. El aroma en boca es cuando nosotros ya tenemos el producto en la lengua y podemos masticarlo, podemos degustarlo, pero aquí se integran dos sistemas, el sistema olfativo o la vía nasal y hay otro que se llama la vía retronasal, que es la parte posterior de la nariz y la boca. Entonces, nuestra boca y nuestra nariz están conectados. Esta vía se llama retronasal. Es la unión entre el sistema olfatorio y el sistema del gusto y se encuentran unidos. Cuando nosotros comemos un alimento, podemos determinar el aroma en boca por medio del aire también que entra de la nariz y del sabor que estamos percibiendo. Entonces, el sabor es una integración de aroma en boca, de gusto, en este caso los gustos básicos, umami, amargo, salado, dulce y ácido, y de las propiedades trigeminales, que son caliente, refrescante, ardiente y astringente. Entonces nosotros podemos decir que detectamos un sabor cuando está en conjunto todas estas propiedades, aroma en boca, gusto y trigeminales. Entonces, si por ahí les pregunto en el examen, ¿qué propiedades integran al sabor? Ustedes tendrían que decirme aroma en boca, gusto y sensaciones trigeminales. Y bueno, como dijimos anteriormente, la textura involucra tanto movimientos musculares y articulares que se llevan a cabo en la cavidad bucal, como la consistencia misma del producto, ¿sale? Entonces, esto es lo que involucra la textura, ¿sale? Entonces, para determinar esta sensación o esta característica de los alimentos, nosotros tenemos que hacer movimientos musculares y articulares para poder determinar, la consistencia o la textura de ese alimento, ¿sale? Por aquí les puse que vean los videos relacionados a la medición de la textura instrumental. En el Classroom les puse unos videos que tienen que ver y por ahí les explica más o menos el fundamento de la textura instrumental. Lo vamos a ver más específicamente adelante, pero por si gustan verlos, ayudaría bastante.
Ok. Ya hemos dicho que el cerebro es el órgano más importante de nuestro cuerpo, bueno, todos, pero aquí es donde llegan toda la información de todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. No es importante que ustedes se aprendan estas partes, solamente quiero que sepan lo más básico. Toda la información que llega de nuestros receptores, ¿sí? Son eh, aquellas partes del órgano que detectan la información del exterior y la llevan al cerebro en forma de corriente de electricidad o de impulsos eléctricos y es traducida, ¿sale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, deben de saber que el cerebro se encuentra o se puede dividir en tres. Hay una parte del cerebro que le llamamos cerebro reptiliano, que es la forma más antigua del cerebro, de hecho esta lo tienen los animales, ¿sale? Nada más que nosotros, como ya lo sabemos, somos una evolución de un animal y por lo tanto también tenemos esta parte que es nuestro cerebro reptiliano. De hecho, por parte o por medio de la médula, llega mucha información de esta y es como se distribuye a lo largo del cerebro, ¿sale? Por otro lado, tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema en donde se conjuntan o donde se sintetizan todas las emociones de nuestro ser, ¿sale? Entonces, una emoción a lo mejor triste, a lo mejor feliz, es sintetizada por medio de esta parte en el sistema límbico, que tiene que ver más con nuestra emoción. Y finalmente tenemos el cerebro neocórtex, que es toda la parte posterior del cerebro. Toda esta parte que es la que tenemos más desarrollada y lo que nos hace ser diferente de los animales. Y es la parte en la que el cerebro tiene la capacidad de concentrarse, de resolver problemas o de planificar. ¿Sale? Esto es lo que nos hace diferente de los animales, que es el raciocinio como tal. ¿Sale? Entonces, bueno, no se tienen que aprender esto, solo quiero que sepan que hay tres cerebros en uno, ¿no? Que tenemos tres cerebros en uno. El primero es el reptiliano, el sistema límbico, donde vienen todas las emociones, y el sistema consciente, ¿no? Que se llama neocórtex. Entonces, bueno, vamos a ver solamente de aquí, por ejemplo, lo que nos importa es que cada vez que nosotros consumimos un alimento, esa información va a llegar hasta nuestro cerebro y se va a activar en diferentes zonas del cerebro, ¿sale? Por ejemplo, cada uno de los órganos detecta un cierto estímulo y ese estímulo va a llegar a nuestro cerebro en forma de impulsos eléctricos, como lo habíamos dicho. Por ejemplo, la visión. La visión va a llegar en forma de una energía electromagnética del exterior y va a ser detectada por los receptores, ¿se acuerdan? Los conos y los bastones. Estos conos y bastones van a traer esa información hasta nuestro cerebro y la van a detectar, o el cerebro lo va a detectar como un impulso eléctrico y se va a generar principalmente en esta zona posterior del cerebro. Entonces la visión nosotros la podemos interpretar porque esta zona del cerebro se activa, que es la parte de atrás de nuestro cerebro. Entonces aquí se encuentran en conjunto todos aquellos o todas aquellas sinapsis, que es la integración o la unión de varias neuronas y traducen esa energía electromagnética en una imagen y es como nosotros la podemos interpretar. Por ejemplo, el sabor. El sabor, que es, ya habíamos dicho, es la unión de diferentes propiedades, ¿sale? La vamos a interpretar o el cerebro lo va a interpretar en esta zona media, ¿sale? En esta zona. No es necesario que se aprendan esto, sin embargo, quiero que sepan que cada vez que nuestro cerebro que nosotros probamos un alimento, el cerebro se activa en diferentes zonas. Y por ejemplo, bueno, aquí tenemos la del sabor. Otro, por ejemplo, sería el olfato, ¿no? Cuando nosotros olemos un producto, se activa
el cerebro en diferentes zonas y bueno, aquí está más bien en la parte frontal, muy pegada al sistema olfativo. Casi está muy conectada. Algo que podemos resaltar del olfato es que sus neuronas del sistema olfativo están muy cerca del cerebro, ¿sale? Entonces casi el olor es inmediato, que se percibe y detectamos inmediatamente qué es, porque llega muy directamente al cerebro, ¿sale? El olfato llega a ser interpretado ya en el sistema límbico de las emociones. Por eso es que ustedes cuando huelen un producto les causa algún recuerdo si es que ya lo han olido o lo pueden relacionar con algo que ya han olido. Es decir, que un olor les puede causar felicidad, les puede causar asco, les puede causar tristeza, porque está muy relacionado con el sistema límbico, el sistema o el cerebro, ¿no?, de las emociones. Y bueno, así como estos ejemplos, pues tenemos qué zonas se activan cuando hablamos, cuando nos concentramos, cuando queremos planificar o resolver un problema, etcétera. Entonces, de esto solo quiero que vean qué partes son las que se activan al momento de recibir esta información que viene del exterior, ¿sale? Muy bien, vamos a hablar ahora sí de la vista. La vista es uno de los órganos o de los sistemas más complejos que existen. Este sentido podemos decir que es un primer filtro para poder determinar la aceptación de un producto. Aquí vemos un niño que está comiendo sus verduras y como que no se ve muy feliz, porque los colores son súper importantes al momento de determinar la calidad o la aceptación de un producto. Por medio de la vista nosotros podemos calificar dos cosas, tanto el color como la apariencia del producto. Es decir, el color, ¿ok? ¿Qué color es el que se determina del producto? Y la apariencia que involucra al color y al brillo del alimento. Entonces la apariencia está relacionada con si parece crujiente, tiene la apariencia gomosa, tiene una apariencia viscosa, aquellas características que van a describir al alimento. Entonces, la vista es el primer filtro para que podamos determinar la aceptación de un alimento y está basada en la calificación tanto de color como de apariencia del alimento. Entonces, ¿cómo es que funciona nuestra vista? Aquí, por ejemplo, tenemos una manzana que se encuentra enfrente de nosotros. La luz del exterior o la luz blanca va a llegar por medio de energía electromagnética hasta la manzana. La manzana, si tiene una superficie que sea sólida, va a hacer que esta luz rebote en nuestro ojo, ¿sale? Entre por nuestro ojo, no entra directo la luz a nuestro ojo, entra el reflejo de la luz que choca en los objetos a nuestro ojo. Entonces, esta imagen de la manzana va a entrar de forma vertical a nuestro ojo, va a entrar por medio de la pupila y va a llegar hasta la parte posterior del ojo, que se llama retina. Aquí en la retina, aquí lo tenemos un poco más grande. Esta parte de aquí es la retina, es la parte posterior de nuestro ojo. Es la que va a recibir esa energía electromagnética y va a detectar esa energía por medio de dos receptores. ¿Se acuerdan que en las diapositivas anteriores hablamos que cada uno de los estímulos tiene un receptor específico? Entonces aquí tenemos receptores de visión. Como nosotros estamos recibiendo fotones, ¿sale?, en nuestro ojo, el receptor se va a llamar fotorreceptor, ¿sale? Son fotorreceptores, captan receptores que vienen del exterior. Entonces, estos fotorreceptores específicos se llaman conos y bastones. Aquí en la imagen más grande
podemos detectar la estructura de la retina, que es en donde se encuentran estos conos y estos bastones. Entonces, bueno, los bastones son estas estructuras más largas y nos van a ayudar a detectar el brillo del objeto. Es decir, si tiene más tendencia a ser blanco o si tiene más tendencia a ser oscuro, ¿sale? Entonces, los bastones nos van a ayudar a detectar el brillo del alimento, ¿sale? Por medio de esa luz que entra o de ese haz que entra en nuestro ojo, ¿sale? Entonces, los bastones son los fotorreceptores que van a determinar el brillo de un alimento. Por otro lado, también en la retina, en esta estructura, se encuentran los conos. Los conos son estas cositas que parecen más bien picos, ¿sí? Y estos conos van a ayudar a determinar qué color es el que estamos viendo. Entonces, cuando una vez los conos y los bastones detectan los colores y el brillo, esta información, vamos a regresar aquí a nuestro ojo. Esta información que detectaron los conos y los bastones, que son nuestros fotorreceptores, va a viajar por medio del nervio óptico y va a llegar hasta una zona que ya la vimos anteriormente, ¿se acuerdan? Que está muy cerca del centro, que se llama núcleo geniculado lateral. En esta parte va a haber una interpretación o un cambio de energía, ¿sale? Esta información detectada por los conos y los bastones se va a interpretar o se va a cambiar a impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos van a llevar la información hasta la parte posterior de nuestro cerebro. ¿Se acuerdan que la visión es uno de los efectos que se detectan en la parte posterior del cerebro, o sea, atrás de su cerebro es donde se crean las imágenes que estamos viendo. Nuestro cerebro no interpreta instantáneamente lo que el ojo está percibiendo. Tiene que atravesar por todo este proceso para que podamos determinar de qué imagen se trata, ¿sale? Entonces, en resumen, tenemos un objeto, la luz llega, choca y la refleja. Entra por nuestra por nuestra pupila, entra por la pupila y es finalmente detectada por la retina. En la retina tenemos bastones y conos. Los bastones detectan el brillo del alimento y los conos detectan los colores. Esta información viaja por medio del nervio óptico, llega a una parte donde esa información se traduce en impulsos eléctricos y llega finalmente a la parte posterior de nuestro cerebro, que es donde lo podemos interpretar como una imagen, ¿sale? Entonces, así es como nosotros podemos decir de qué color se trata un alimento y cuál es su apariencia. Obviamente el cerebro ya tiene aquí almacenada mucha información acerca de la apariencia de los alimentos, acerca de los colores, y este proceso lo hacemos en automático, no nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos calificando la apariencia de los objetos que vemos. Normalmente, si son superficies lisas, las podemos ver como más brillantes, y si son superficies rugosas, las traducimos como productos opacos, ¿sale? Ok. Entonces, en cuanto a la apariencia de los alimentos, habíamos dicho anteriormente que por medio de la vista podemos determinar estas propiedades, ¿sale? Podemos detectar, aparte del color, otras características muy importantes que van a determinar en conjunto la calidad a lo mejor total o la aceptación total de un producto, ¿sale? En este caso también podemos determinar el estado físico por medio de la vista. Podemos ver si es un sólido, si es un líquido y si es un gas. Esto porque nosotros ya tenemos conocimiento de que es un sólido, líquido o gas, ¿sale? También por medio de la vista podemos determinar el tamaño del producto, la forma y la textura superficial.
¿sale? Solamente viendo el producto podemos decir si el producto es rugoso, si es homogéneo, si tiene alguna orientación o agregación de sus partículas. ¿Qué quiere decir esto? Si es fibroso, si tiene gránulos, ¿no? O partículas heterogéneas que provocan que un producto se vea granuloso, si tiene algunas partículas que provoquen que el producto se vea en suspensión, o si hay sedimentos, etc. Entonces nosotros podemos calificar también la textura por medio de la visión, ¿sale? Sin embargo, bueno, la textura final la vamos a determinar al momento de consumir el alimento. Pero bueno, la textura superficial se puede calificar por medio de la apariencia. También podemos ver la consistencia del producto, que tiene mucho que ver con la textura superficial. Aquí nos vamos a dar cuenta o podemos calificar si el producto es viscoso o es gelatinoso o granuloso o si es grasoso, ¿vale? La consistencia del producto. Y bueno, finalmente el color. ¿De qué color estamos hablando? Depende de las características y de la composición propia del alimento, ¿sale? Entonces, bueno, estos son algunos atributos que podemos calificar de los alimentos. La apariencia y el color son los primeros atributos o propiedades que detectamos al momento de ver solamente por medio del sistema visual a los alimentos. Ahora, ¿cómo es que determinamos el color? ¿Cómo nosotros podemos determinar el color de los alimentos? Acuérdense que hay algo que se llama campo de radiación electromagnética, ¿sale? Que va desde los rayos X hasta los infrarrojos. Nosotros, como humanos, solo podemos ver un campo específico que es el campo visible, que va desde los 400 nanómetros hasta los 780 nanómetros, ¿sale? Solamente podemos determinar todos aquellos objetos que se encuentren dentro de este campo visible. Entonces, bueno, el color es la respuesta a la radiación electromagnética. Acuérdense que la radiación electromagnética es la luz que refleja o que choca en las paredes de los productos y llega hasta nuestro ojo. En el rango del espectro visible, que es este rango, ¿no? Que les comentaba. El color de los alimentos y bebidas va a depender de las longitudes de onda de radiación electromagnética que absorbe y refleja, ¿sale? En el caso de los sólidos, ¿sale? Va a ser esa radiación que el producto absorbe, es decir, la luz blanca llega hasta el producto absorbe dependiendo su composición, dependiendo si es un producto translúcido o si es un producto sólido, va a absorber esa cantidad de energía electromagnética, de radiación electromagnética, y la va a reflejar en nuestros ojos, ¿sale? Acuérdense que nosotros no vemos directamente la luz, sino que la luz llega, choca con la manzana, como el ejemplo que vimos anteriormente, y la manzana refleja esa cantidad de luz, que es la que entra a nuestro ojo. Ese es un caso, ¿no? En el caso de los sólidos, la luz que absorbe y se refleja, pero en el caso de los productos que son líquidos, esa luz se transmite. ¿Qué quiere decir? Que la atraviesa. Y nosotros podemos determinar que no hay como tal sólidos en ese producto. Por ejemplo, el agua sola, el agua que tomamos, si ustedes la ponen contra luz, ustedes pueden ver a través de la botella. ¿Por qué? Porque la luz realmente, como no tienen dónde chocar, atraviesa toda la botella y nosotros podemos ver lo que hay del otro lado de la botella. En este caso la luz se transmite, pero no se refleja, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un equipo. Les había comentado la clase anterior, o bueno, habíamos platicado un poco de que hay ciertos aparatos que nos ayudan a determinar el color. Nosotros, al hacer evaluación sensorial, podemos determinar el color de un producto en base a nuestros conocimientos. Sin embargo, hay muchas características que
nos van a determinar, vamos a, ¿cómo se puede decir? No tenemos esa facultad de dar el color exacto de lo que estamos viendo. ¿De qué depende del color que nosotros estemos interpretando? Pues exactamente de los conocimientos que tenemos. A nosotros de niños nos enseñaron que hay diferentes tipos de azul, pero cada quien interpreta el azul como quiere, como tiene conocimiento y como nos enseñaron. Entonces, cuando nosotros hacemos evaluación sensorial y pedimos que interpreten o que nos identifiquen el color que están viendo, este puede variar dependiendo si es hombre, si es mujer, el estado de ánimo también es muy, influye mucho en estas decisiones. Y bueno, es improbable que todos perciban el mismo color que se está viendo en el objeto. Para estos casos, se utilizan equipos específicos que determinan el color, ¿sale? Entonces, no es que siempre se haga una evaluación sensorial y aparte una instrumental, sin embargo, es muy importante hacerla porque entonces podemos hacer una correlación entre lo que ve el humano y entre lo que la máquina dice. Entonces, el colorímetro es un instrumento que mide color. Es muy fácil de usar, simplemente aquí en la superficie o en la parte posterior se pone el alimento en unas celdas y es determinado por medio de la luz que llega hacia el producto. El fundamento del colorímetro es muy parecido a lo que hace nuestro ojo. Hay un haz de luz que choca con el producto. Si este se refleja, ¿sí?, va a poder ser interpretado como un producto que es opaco, que tiene partículas, que su composición no está libre de partículas, o sea que aquí hay algo, ¿no? Hay alguna sustancia que hace que no permita que atraviese la luz. En cambio, si hubiera agua, este haz de luz que llega del equipo probablemente se saldría o atravesaría al producto. Eso nos va a dar un tipo o una calificación diferente en este caso de las coordenadas, porque la luz realmente no se está absorbiendo y se está reflejando, sino que está atravesando al alimento. En el caso de este ejemplo, que puede ser como una salsa de tomate, podemos determinar el color por medio de estas coordenadas. Aquí, por ejemplo, les puse bueno, son las mismas coordenadas que están acá para que identifiquen de qué estoy hablando, ¿sale? Aquí tenemos tres parámetros, que es el L, A y el B. El L es este que está aquí, es el centro de estas coordenadas, y L va a ayudarnos a interpretar o a medir la cantidad de luminosidad, ¿sale? ¿Qué tanta luz se percibe? O el brillo. Aquí, por ejemplo, si la L está más cerca de la coordenada negativa, está más bien relacionado con un producto que es más bien oscuro, ¿sí? En caso contrario, cuando la coordenada es positiva, está más bien tirándole a un producto que es más brillante o más claro, más pegado al color blanco, ¿sale? Entonces, esta coordenada, ¿sí?, que es L, va a medir la cantidad de brillo del alimento, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos 23, digamos que en este caso, pues es 0, ¿sale? Y el 23 estaría como por aquí, es decir, que está más bien tirándole al blanco que tirándole al negro, ¿sale? Porque no es una L negativa, sino que es una L positiva, es decir, que la luminosidad es un poco más tirándole al blanco que al negro. Las coordenadas A son aquellas que están aquí en esta parte, son aquellas que van del color rojo al color verde, ¿sale? Aquí tenemos el rojo positivo y el rojo negativo.
perdón, y el verde negativo. Entonces, si la coordenada en este caso de A es 23, es porque está más cerca del color rojo que del color verde. Entonces, esta coordenada A va del rojo al verde, y en el caso de esta salsa de tomate, que mide la A como 23.75, está más cercana a rojo que a verde, ¿sale? Y por último, hay otra coordenada que se llama B, y esta coordenada B va de amarillo a azul. En este caso es una coordenada positiva y mide 12.65, es decir, que está más cargado hacia los amarillos y no tanto cargada hacia el azul. Entonces, por medio de este colorímetro, nosotros podemos determinar ya estandarizadamente de qué color se trata o de qué color estamos hablando. Ya no solamente lo estamos dejando al criterio de las personas, sino que podemos determinar qué color se trata por medio de este equipo, ¿sale? Entonces, por ahí también les puse videos de los colorímetros, de todos los tipos de alimentos que se pueden analizar. Véanlo, está en el Classroom, hay una sección donde dice videos de instrumentos que ayudan, se apoyan de la evaluación sensorial para poder determinar las características de los alimentos. En este caso, pues podemos ver aquí que es muy funcional porque ya no está solamente a la respuesta de los consumidores. Podemos de alguna forma interpretar con un equipo que siempre nos va a dar el mismo resultado, ¿sale? En evaluación sensorial obviamente no lo vamos a hacer, solamente quiero que tengan conocimiento que aparte de calificar el color por medio de la vista, que es lo que hacemos en evaluación sensorial, hay equipos que ayudan a medir el color de los alimentos, pero en forma más estandarizada. Muy bien, entonces digamos con el sentido del olfato. Este sistema es un poco más complejo y es un segundo filtro. El primero pues es la visión, ¿se acuerdan? El primer filtro para poder determinar la aceptación de un producto. El segundo, el olfato. Entonces, el olfato es la capacidad que tienen los alimentos de desprender diferentes partículas o diferentes compuestos volátiles y que van a ser detectados en este caso por quimiorreceptores. ¿Por qué quimiorreceptores? Porque son químicos los que vamos a detectar por medio de nuestros receptores olfativos, ¿sale? Entonces, ¿cómo trabaja este sistema olfativo? Básicamente, una molécula o las moléculas de olor que llegan por medio del aire van a atravesar nuestras fosas nasales. Aquí están los famosos receptores, ¿se acuerdan que les dije que parecían como unas raíces? Estas ramitas, voy a hacer más grande esta imagen y está acá, ¿sale? Esta es la amplificación de esta parte de la imagen. Determina o va a identificar estos compuestos que llegan del exterior, ¿sale? Entonces, en esta parte que ya es interna del sistema olfativo, hay neuronas que van a detectar todos los compuestos que entren por nuestra nariz. Estos pelitos que están aquí abajo son los primeros que van a tener contacto con el químico. Aquí hay químicos que vienen volatilizados y van a ser detectados por estos cilios o estos pelitos. Esta parte de aquí es la mucosa nasal. En la mucosa nasal se van a flotar o van a estar integrados todos los compuestos volátiles. Posteriormente los cilios los van a detectar y van a ser capturados por las células receptoras olfativas, ¿sale? Estas neuronas van a transmitir la información a los bulbos olfatorios. ¿Cuáles son los bulbos o el bulbo olfatorio? Es este sistema que tenemos aquí. Entonces, este bulbo se encuentra atrás de la nariz, o más bien más arriba, pero ya es parte
del cerebro. Por eso les decía que los olores, al detectarlos, los detectamos casi inmediatamente porque están muy cerca de la estructura del cerebro. Miren, aquí está el cerebro y esta parte donde se encuentra el bulbo olfatorio es un hueso realmente lo que lo divide del sistema olfatorio y del cerebro. Entonces, hay un hueso que se llama etmoide, que está aquí, y es lo único que divide de nuestro sistema olfativo y del cerebro. Entonces, realmente es muy cercano. Entonces, bueno, el bulbo se encuentra en esta parte, o en esta parte muy cercana al cerebro, y realmente estos bulbos van a enviar mensajes a los centros más primitivos, como les decía, del ser humano, que es el sistema límbico. ¿Sale? Entonces, todos estos compuestos que entran por nuestra nariz van a ser detectados, nos vamos para acá, por las células receptoras olfativas que son específicas de cada compuesto. Van a entrar por este hueso que tiene unos canales nerviosos donde van a transmitirse o van a viajar a través de diferentes canales nerviosos y van a llegar hasta nuestro sistema límbico, que es el sistema de las emociones, ¿se acuerdan? Y está aquí. Entonces, una vez que llega al sistema límbico, va a reaccionar emocionalmente frente a un aroma, y aquí es donde se va a interpretar el olor, ¿sale? Entonces, este sistema es muy complejo porque, como les comentaba, cada partícula o cada molécula que entre, va a ser detectada por un cilio o por un pelito especial. Y este pelito va a viajar por estos canales canales nerviosos, y van a ser llevados hasta el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, y lo van a traducir como una emoción. Cuando las moléculas se unen a los receptores, se desencadenan reacciones bioquímicas que terminan generando impulsos eléctricos. Vamos a ver bioquímicamente qué es lo que ocurre. Tampoco es importante que se aprendan esto, pero sí que sepan cómo es que ocurre, ¿sale? Esta es la fisiología del sistema olfativo. Imagínense que cada una de las células, y eso ya lo sabemos, tiene una membrana, ¿sale? Esta membrana, acuérdense que está formada de diferentes compuestos, especialmente fosfolípidos. Estos fosfolípidos impiden que todos los compuestos que llegan del exterior atraviesen, es lo que protege nuestra membrana. Sin embargo, hay proteínas principalmente que se encuentran inmersas en la membrana. Estas proteínas permiten que atraviesen ciertos compuestos, ¿sale? Entonces, fíjense, nosotros estamos hablando de neuronas, ¿sí? Las neuronas tienen estas células, que es todo esto, y tienen esta parte más externa de la célula, ¿no? Que es la membrana. Las moléculas, al momento de que llegan del exterior, van a encajar con una proteína específica. Lo que les comentaba, cada compuesto tiene su cilio o su neurona específica, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que esto es un benceno. El benceno tiene una proteína específica que la va a identificar. Si esta forma, en vez de ser un hexágono, fuera un círculo, no entraría, porque tiene que embonar exactamente en esta parte. Entonces, la sustancia odorífica va a llegar y se va a unir a un receptor activo. Este receptor activo se llama proteína G. La proteína G activa, ¿sale? Al momento de que el receptor, de que la molécula llega, va a activar a esta proteína. Y esta activación va a provocar que estimule a otras proteínas y a otras enzimas. En este caso, va a ayudar a que se active una una enzima llamada adenilato ciclasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta adenilato ciclasa? Va a convertir
el ATP, que es la forma que nosotros conocemos como energía, la va a transformar en una AMP cíclica. Estos son unos segundos mensajeros, ¿sí? Es decir, que el ATP se va a convertir en AMP cíclico por medio de una adenilato ciclasa, que es una enzima, y al momento de que se active este otro compuesto, que es una AMP cíclico, se va a activar otra fuente u otro canal, aquí en este caso, de sodio. ¿Sale? Entonces, aquí ocurren dos cosas, ¿no? Todo esto ocurre a nivel intracelular y esto ya ocurre a nivel del interior de la célula. Cuando ocurre esto, cuando hay este cambio de ATP a AMP cíclico, se abren ciertos canales específicos, ¿sale? Estos canales específicos van a permitir varias cosas. En este caso, va a ser que pase la cantidad de sodio que se encuentra extracelular por medio de estos canales. Entonces, tanto el sodio como el calcio van a poder entrar a la célula por medio de los canales que se crearon con la ayuda del segundo mensajero y van a provocar dos cosas. Va a haber un intercambio iónico, es decir, que todos los calcio y los sodios van a entrar y va a haber también un paso en donde esta cantidad de calcio abra otros canales para que haya una liberación de cloro. Acuérdense que el interior de la célula siempre es negativa o es lo más correcto, que el interior de la célula esté cargada negativamente y el exterior positivo. Si nosotros metemos muchos iones o cationes positivos a la célula, va a haber un desfase en el potencial de acción, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Regular estas cargas. Por lo tanto, los cloros tienen que salir, ¿sale? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, va a haber, para poderlo como que compensar un poco, va a haber un intercambio de iones. Van a salir varios iones calcio, ¿sale? Y van a entrar varios iones sodio. Entonces aquí básicamente van a provocar o este cambio de iones o este cambio de gradiente de eléctrico va a causar un efecto que se llama despolarización de la membrana. ¿Sale? Esta despolarización de la membrana se debe al cambio de cargas que existe en el interior de la célula. Entonces, este cambio de cargas va a provocar que la célula mande un impulso eléctrico y es cuando el cerebro lo va a detectar. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre a nivel más bioquímico, ¿sale? Cómo es que las moléculas, siendo ajenas, entran hacia las células de los receptores, ¿sale? Y van a traducir esta información que es más bien química en una información eléctrica, ¿sale? Entonces, los receptores olfatorios son de fácil adaptación, o sea que en cuanto entra la molécula odorífera, van a mandar esa señal. Y bueno, básicamente esta adaptación va a ocurrir por la activación del intercambiador de sodio y de calcio y la unión de este con otros compuestos, ¿sale? Entonces, aquí más o menos les dejo la descripción de lo que les acabo de explicar. Esto es más como a nivel bioquímico, no hace falta que lo entendamos, sin embargo, aquí podemos observar por medio de esta imagen cómo una simple molécula que llega a la membrana se puede traducir en energía eléctrica, pues por medio de todos estos cambios iónicos, ¿sale? Al momento de que haya una despolarización de la molécula, perdón, de la célula, eso se va a traducir como un cambio de potencial,
un cambio de potencial energético y entonces esa cantidad de energía va a salir de la célula y va a ser detectada por el cerebro, ¿sale? Bueno, entonces decíamos que el olfato es el único sentido que se procesa directamente en las estructuras cerebrales asociadas a las respuestas emocionales, lo que les comentaba. Este sistema olfatorio es el único que entran moléculas y casi instantáneamente llegan hacia la parte del sistema límbico, que es en donde se crean todas las emociones y provocan recuerdos, experiencias o memoria, ¿sale? Esa es la percepción. Por ejemplo, si ustedes huelen un perfume que tiene compuestos o notas de rosa, inmediatamente su sistema límbico lo va a interpretar como un compuesto que huele a rosas, ¿sale? Un olor y aroma pueden ser agradable o desagradable dependiendo de cada una de las personas, de las experiencias que hayan tenido o de las vivencias que hayamos tenido, ¿sale? Aquí, por ejemplo, lo único que quiero resaltar de esta imagen es que nosotros tenemos la capacidad de percibir 1 billón de olores distintos, o sea, eso es muchísimo. ¿De qué va a depender de que estos puedan ser percibidos por nuestro sistema olfatorio o nuestro sistema olfativo? De la concentración que estos tengan en el aire, ¿sale? Es decir, si nosotros olemos un compuesto de éter etílico a una concentración de 5.83 miligramos por litro de aire, nuestro sistema olfativo tendrá la capacidad de poderlo percibir. Pero si se encuentra bajo de estas concentraciones, tal vez difícilmente lo vamos a poder identificar. Entonces, estas serían como las concentraciones mínimas para que nosotros podamos determinar ciertos compuestos. Ok, los factores que afectan la liberación de compuestos son muchos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba era que nosotros tenemos termorreceptores en la lengua, ¿se acuerdan? Tenemos la capacidad de detectar si son, en la nariz, perdón, si son, de qué tipo de compuesto estamos hablando. Por ejemplo, la temperatura es uno de los factores que afecta la liberación de los compuestos. No es lo mismo que nosotros olamos o percibamos los compuestos volátiles de un café cuando está recién hecho, a que si tratamos de detectar estos compuestos cuando ya llevan 2 horas el café que se hizo, ¿sale? Esa liberación de compuestos no es la misma. También la presión de vapor es otro factor que va a determinar si estos compuestos se liberan rápidamente o no. La concentración en la que estos compuestos volátiles se encuentran también es importante, lo que les comentaba en la tabla anterior. Debe de haber una concentración mínima para que podamos determinar de qué compuesto se trata. Las condiciones durante la olfacción o la ingestión, ¿sale? Las condiciones pueden ser ambientales o mismas del producto, ¿sale? En este caso, por ejemplo, bueno, aquí vemos a una persona que se está comiendo un helado y la liberación de estos compuestos tendrá que ver más bien con la composición del mismo. Aquí, por ejemplo, sabemos que la matriz de un helado depende de muchos compuestos, ¿no? En el helado tenemos grasa, tenemos proteínas, tenemos aire, tenemos cristales de hielo. Aquí, por ejemplo, la grasa nos va a ayudar a retener esa cantidad de compuestos volátiles y al momento de que son disueltos en nuestra boca por medio de la temperatura y de la saliva, estos compuestos van a ser liberados. Entonces, la grasa es el compuesto que nos va a ayudar a que todos los aromas o todos los sabores salgan de la matriz y puedan ser detectados por nuestros sentidos.
Y bueno, también otro de las características o de los factores importantes es la afinidad con otros componentes del alimento, lo que les acababa de comentar. La solubilidad del medio, qué tan soluble es, si son azúcares, si son cristales de algún compuesto, como pueden ser de lactosa, si son glóbulos de grasa, etcétera, ¿sale? Y las interacciones físicas y químicas con la matriz del producto. Lo que comentábamos, ¿no? Si nosotros tenemos una matriz en donde están inmersos diferentes estructuras, el sabor y la liberación de estos compuestos se va a detectar al momento o hasta que nosotros hayamos disuelto todos estos compuestos. Es cuando nosotros vamos a percibir los sabores y los olores. ¿Sale? Acuérdense que, por ejemplo, cuando nosotros comemos un helado, al simple mordisco o al momento de probarlo, no percibimos inmediatamente el sabor. Tenemos que pasarlo un rato por nuestra boca porque hay que deshacer todos los cristales de hielo, en donde puede haber sabores que son más bien no son liposolubles, y también tenemos que deshacer toda la matriz, ya sean grasas, ya sean cristales, las burbujas de aire, para poder detectar finalmente de qué compuesto se trata. Una de las moléculas más olorosas de todos los compuestos son los aldehídos. Los aldehídos son moléculas orgánicas que contienen este grupo carboxilo. Y bueno, estos son los responsables del famoso perfume Chanel 5, que es como muy agradable a muchas personas. Y es porque está compuesto más bien de muchas moléculas de aldehídos, ¿sale? Cuando las moléculas de aldehído reaccionan con el oxígeno del aire, suelen dar notas o olores muy desagradables también, ¿sale? Aquí, por ejemplo, les doy les enseño varias imágenes de compuestos o de algunos aldehídos que suelen oler bien, ¿sale? En este caso, por ejemplo, la vainillina es un aldehído, el cinamaldehído, que es la canela, ¿sale? El geraniol, que es o que da las notas de limón, el burgional, que da más bien las notas de lirios, y el nonanal, que son o que da las notas de rosa, ¿sale? Estos son algunos de los aldehídos que más utilizamos. De hecho, cuando hagamos pruebas en el laboratorio, por ahí vamos a trabajar con alguno de ellos y ya les explicaremos esa parte, pero quiero que vean que en su mayoría son aldehídos los productos que huelen bien. Sin embargo, también existen algunos otros compuestos como ésteres, los mismos aldehídos y cetonas, que cuando tienen más de 4 átomos de carbono, tienen como aromas más bien frutales, ¿sale? Aquí, por ejemplo, les muestro las estructuras moleculares de algunos olores que van a cambiar dependiendo si son moléculas quirales, o sea, quiere decir que sean moléculas o enantiómeros, ¿sale? Por ejemplo, el R-limoneno da notas de olor a naranja. Su enantiómero, que es el S-limoneno, da notas de olor a pino, ¿no? Por ejemplo, el R-carbona da notas de olor a menta, pero si cambiamos su estructura, perdón, si cambiamos o movemos en su quiralidad, podemos determinar que la S-carbona en vez de oler a menta huele a alcarabea, ¿vale? Y aquí, bueno, tenemos otras estructuras como es la vainillina, el benzaldehído, que dan olores a vainilla. El benzaldehído da olores a almendras amargas. El aldehído cumínico da olor a comino. También el 2-feniletanol da olor a rosas. Entonces, aquí lo que quiero que vean es cómo
cambiando solamente o yendo a su enantiómero, estos compuestos pueden cambiar drásticamente de un olor a otro. Normalmente todos los olores tienen anillos de benceno, como pueden observar. Entonces todo lo que tenga anillos de benceno se puede oler, ¿sale? Por eso es que les comentaba en la presentación anterior, donde vimos la fisiología, que ese benceno debe de ser detectado por un receptor específico de benceno, ¿sale? Pero bueno, hay otros compuestos que también se pueden oler. Ahora, hemos platicado antes que no es lo mismo olor y aroma, ¿se acuerdan? El olor tiene que entrar, más bien, por la vía nasal, ¿sale? Entonces, para no confundirnos, vamos a trabajar esto así. El olor, y siempre que hablemos de olor, vamos a hablar del aroma nasal o del olor nasal, ¿sale? Es cuando el olor de un alimento o bebida es producido por un compuesto volátil, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de compuestos volátiles que van a llegar al epitelio olfativo, pero va a ser detectado por la vía nasal, ¿sale? Aquí no hay boca, solamente hay nariz. Entonces el olor va a ser detectado por la vía nasal, y el sistema en el que este es interpretado es la misma que vimos anteriormente. Los compuestos volátiles van a ser detectados por estos cilios o estas neuronas olfativas que son específicas de cada compuesto, y esta información la van a llevar al sistema límbico y nos va a causar una emoción. Por otro lado, tenemos el aroma en boca, o también llamada retronasal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el aroma nasal entra por el sistema olfativo? La diferencia de estos, o de esta otra definición, es que el aroma en boca, como su nombre lo dice, la vamos a percibir por la boca. Hay una vía que se llama retronasal. La vía retronasal conecta a la boca con la nariz. Entonces, al momento que nosotros probemos el alimento, vamos a poder percibir el aroma en boca por medio de la vía retronasal. Entonces, el aroma de un alimento o bebida es producido también por compuestos volátiles, pero estos van a llegar al epitelio olfativo a través de la vía retronasal. O sea, que para que nosotros podamos percibir aroma en boca, hay que comer el alimento, hay que ingerirlo, ¿sale? Cuando hablemos de olor, solamente es por medio de la vía nasal al momento de olerlo. Cuando hablemos de aroma en boca, el alimento tiene que estar en boca y va a ser percibido por la vía retronasal, que es la parte que está atrás de la nariz. Por eso es que a veces cuando ustedes están enfermos de la gripa, que es cuando se nos congestiona la nariz, nosotros no podemos percibir muchos sabores, ¿se acuerdan? Que se comen o se toman un caldo muy, muy caliente y dices, es que esto no me sabe a nada. ¿Por qué? Porque como no hay aire que está entrando por su nariz, ustedes no pueden percibir ese sabor, porque necesitan del aire de la nariz para que puedan determinar de qué está o qué es lo que están consumiendo. Entonces, bueno, esta es la diferencia entre olor y aroma. Esta sí apréndansela bien para que cuando hablemos de olor sepan que son todos los compuestos volátiles que entran por la nariz. Y cuando hablemos de aroma en boca, son todos los compuestos volátiles que se perciben al momento de ingerir alimento y que se llevan a cabo o se identifican por la vía retronasal. Sepamos de qué estamos hablando. Y bueno, ya por último, debo de decirles que en el laboratorio, obviamente cuando la gente empieza o no tiene tantísima experiencia, utilizamos unas paletas de sabor que son muy fáciles de utilizar, ¿sale? Si por ejemplo nuestros jueces están evaluando frutas y se les pide que expliquen la nota
del sabor afrutado, o del olor afrutado que están percibiendo y no tienen a lo mejor tanto conocimiento, se les da esta paleta para que puedan determinar de qué olor están hablando, ¿no? Ya sea de bayas, de cítricos, de cerezas, de ciruelas, de frutas tropicales, frutas secas o pasas. Entonces ellos ya van a poder determinar a qué se refieren con el sabor, con el olor afrutado que están determinando y a qué a qué tipo de afrutado se refieren para ser más específicos. Entonces, esta paleta nos va a ayudar mucho para poder determinar los olores que ellos están detectando y bueno, si no son tan expertos, tienen una gama aquí de diferentes olores para ayudarse. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Hasta hoy solo vimos lo que es el sentido de la vista y del olfato. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.